100 curiosidades sobre el tercer episodio de The Last of Us. Prepárate muy bien, coge el paquete de pañuelos porque se viene uno de los capítulos más lacrimógenos de toda la serie y de la televisión en general. Por supuesto decirte que hay muchísimas curiosidades ocultas en este capítulo y hoy vamos a descubrir todas y cada una de ellas, así que si quieres más vídeos de este estilo, revienta el botoncito de me gusta, suscríbete y déjame en la caja de comentarios qué curiosidad has encontrado o si este vídeo te ha entusiasmado. Dicho eso, empezamos. A diferencia de anteriores episodios, esta tercera parte comienza directamente con la introducción de la serie. En apariencia esto no tiene ningún sentido mayor, pero en verdad sí que lo tiene, al menos en este capítulo. Anteriormente los prólogos buscaban subrayar el nuevo contexto que se iba a presentar a posteriori, y en sus capítulos el protagonismo no estaba vinculado estrictamente a la dualidad de Ellie y de Joel. Ahora esta tesitura cambia y el final de la introducción concuerda con lo que veremos a posteriori. Con un gran plano general se nos ubica en un nuevo lugar, nos hallamos ahora en un bosque donde predomina lo salvaje, lo natural y donde la cámara no por casualidad nos genera cierta inestabilidad. Como podéis apreciar, la posición no es puramente fija y se balancea. Antes de presentarnos a Joel ya se nos está empezando a demostrar una sensación de desequilibrio. El tambaleo me parece una decisión creativa acertadísima porque no sabemos las emociones que va a tener Joel con Ellie y viceversa. Todo está en descontrol, nada está equilibrado. Con un plano detalle observamos como Joel hunde su mano en el agua del río, simbolizando así una búsqueda de purificación. La mano sigue estando herida y aún no ha cicatrizado del todo. En el anterior capítulo, Tess se preocupaba acerca de su estado y ahora Joel la observa sabiendo que ya no va a tener la preocupación de su compañera. No es casualidad que los distintos directores de los 3 primeros capítulos se enfoquen en esta herida, ya que se busca enfatizar en las consecuencias de los actos violentos de Joel y los resultados que provocan. La herida que tiene no solo es física, sino que también es mental. Este comienzo se enriquece aún más cuando vemos a Joel recogiendo distintas piedras y colocándolas una encima de otra en un sentido puramente conmemorativo. Es evidente que hace lo que hace por la pérdida de Tess y quiero que os fijéis en el detalle de que la última piedra que coloca es la que sujeta con su mano herida de la que os hablaba antes. Este inicio se tiñe de manera completa por un gran carácter azulado. La dirección artística de anteriores episodios no enfatizaba ni mucho menos en este color, pero es que aquí este talonaje nos subraya la tristeza que tiene Joel o incluso el carácter depresivo que le rodea. Desde un punto de vista cinematográfico, el azul también puede simbolizar la calma o la bondad, pero también puede albergar el significado introspectivo del que os estoy hablando. Y ya sabéis, la introspección puede ser buena o mala dependiendo de cómo la enfoquéis. Es por ello por la que se usan estos encuadres que os pongo de Big Fish, de Wall-E, del Club de la Lucha o del mismo Rey León. Pensamos que era importante mostrar que Joel la echaba de menos, que estaba de luto por ella de una forma muy simple, haciendo una pequeña pila de rocas para decir en voz baja: lo siento, la he fastidiado. Te he perdido. Se trata de un acto de autorrecriminación, pero era importante para nosotros mostrar que le importaba. Sabemos que la historia ahora se iba a centrar en Joel y en Ellie y no queríamos que su personaje ya estuviera como: venga, estamos tú y yo, chica, vámonos por ahí. El reencuentro de ambos protagonistas es frío y carente de interacción por parte de Joel en un principio. Sin embargo, a pesar del enfado que tiene este personaje con su compañera, vemos que la cuida de una manera bastante ruda. Ellie es quien rompe el hielo de la conversación como suele suceder en los videojuegos. Joel apenas toma un trozo de su comida y pensativo le termina dando la mayoría de esta a Ellie. No obstante, se muestra reacia a conversar con ella, lo que hace que Ellie se defienda. Hubo un momento donde tuvimos que parar y reconocer lo que había pasado. De la misma manera en que tenía que enfatizarse en Ellie porque entendimos rápidamente que en este episodio tanto ella como Joel debían empezar a hablar. Su relación está comenzando ahora porque están solos, sin nadie más con quien hablar, lo que significa que tenían que llegar a un punto en común. Todo lo que tenemos que hacer es ser civilizados el uno con el otro durante 5 horas y entonces habremos terminado. Aunque veamos que Ellie trata de quitarse responsabilidades sobre la muerte de Tess, realmente se siente culpable, al igual que Joel también asume esa culpa. Ese mismo sentimiento los acompañará hasta el final del capítulo de manera ultra intencionada. Lo que me parece interesante de esa escena es que ambos personajes esconden sus vulnerabilidades. Los dos intentan ser más duros de lo que realmente son, no confían el uno
en el otro, no hay suficiente confianza para ser vulnerable delante de la otra persona. La conversación que tienen ambos recuerda a las que el jugador puede tener cuando también recorre distintos mapas en el videojuego. De hecho, al ser Ellie la que casi monopoliza el diálogo, se hace un guiño a la gran cantidad de veces que podemos interactuar con ella en el videojuego de Naughty Dog. El puente por el que pasan Joel y Ellie está ubicado en Canadá, en Fish Creek. El resto de las localizaciones también son próximas a este lugar. La tienda que se encuentra llamada Cumberland Farms existe también en la vida real. La máquina recreativa que se encuentra Ellie es de Mortal Kombat 2 y también es real. De hecho, si os queréis hacer con este curioso arcade, id soltando billetes que tiene un valor ahora mismo de $3000. Atentos a la frase de Ellie. Hay un personaje, Milina, que tiene dientes de monstruo bajo la máscara. Primero te traga entero y después botan los huesos. ¡Ah! Todo lo que está describiendo es exactamente lo que hace el fatality de este personaje. Así tenemos una serie que refleja un videojuego enseñando otro videojuego a su vez diferente. De hecho, la ilusión que ilustra Ellie viene precisamente de lo que vivió en el DLC de Left Behind. El entorno de esta escena es un guiño a la ubicación que el jugador podía visitar antes de reunirse con Bill. De hecho, hasta la interacción de Ellie con una máquina arcade también repite este patrón. La respuesta a borde de Joel a Ellie es la misma que tuvimos en el anterior capítulo. ¿Hay algo chungo aquí? Solo tú. No habrá nada chungo por aquí. Solo tú. La manera en la que Ellie usa la linterna es una más apegada a lo visto en el videojuego que lo que llega a hacer Joel en el anterior capítulo, básicamente porque ahora la lleva en su pecho. Sí, esto que veis aquí son tampones y por esto, amigos y amigas, es necesaria la sanidad pública en tiempos post-apocalípticos. Fuera bromas, esto aporta mucho realismo porque durante mogollón de temporadas de otras series de zombies post-apocalípticas jamás se incide en cómo las mujeres pueden o no utilizar distintos métodos para su periodo menstrual. Aquí tenemos a un acechador cerca de convertirse en un chasqueador. Lo interesante de esta toma es cómo vemos una faceta nueva de Ellie, una toma mucho más violenta y, a fin de cuentas, sádica. La manera en la que actúa es completamente gratuita y aunque al espectador se le ofrezca el detalle de cómo este infectado el Cordyceps le ha dominado por completo, la importancia se remite a Ellie cómo ha traspasado la línea del miedo a los infectados que presentó en el anterior episodio. ¿Has matado a alguno? Sí, he matado a muchos. ¿Y es duro, sabiendo que han sido personas? A veces sí. Por primera vez en la serie, Joel llama a Ellie por su nombre. ¡Ellie! Ya no la menciona como vimos anteriormente y esto nos traslada como poco a poco y de manera muy sutil va habiendo cercanía entre los dos. Tras la salida de la tienda, ambos se encuentran con los restos de un avión. Este mismo fotograma fue el primero que se utilizó en la promoción de esta serie. Además, el interés que muestra Ellie sobre los aviones es idéntico al que también tiene en el videojuego. La otra noche soñé que volaba. ¿Ah, sí? Sí. Venga, cuéntamelo. Bueno, iba en un avión enorme lleno de gente. Y todo el mundo chillaba y gritaba porque el avión se iba a estrellar. Entonces fui a la cabina y abrí la puerta, pero no había piloto. Intenté ponerme a los mandos, pero claro, no tenía ni idea de cómo hacerlo volar. Y justo antes de estrellarnos, me desperté. Lo curioso de estas conversaciones que se te presentan hablando de un videojuego, de una recreativa o de un avión, son conversaciones secundarias y selectivas del título de Naughty Dog original, y aquí sin embargo forman parte del guión de la serie, con lo cual lo secundario aquí también es importante. Durante el trayecto, Joel menciona que el consumo de diversos alimentos como las tortitas fueron los causantes de parte de la infección del Cordyceps. Curiosamente, fue el no tener tortitas en su cumpleaños lo que hizo que ni él ni su familia se infectaran. Nos detalla que fue el mismo jueves el día en que se propagaron estos alimentos, 2 días después del capítulo 2 cuando se consumieron y cuando el viernes empezó a generarse el brote. Eso sí, el lunes ya se había generado un caos completo. A nivel de puesta en escena, lo interesante de esta conversación es que no tiene ni un solo corte. Seguimos la charla de manera ultra natural. La razón por la que no se generan cortes en su montaje es porque es la primera ocasión en la que él y Joel conversan de manera fluida y personal. Su charla termina llevándoles a un lugar en el que se recopilaron cadáveres de personas inocentes asesinadas por Fedra bajo la excusa de reducir las consecuencias de la pandemia. Lo curioso es que el diálogo que aquí nos ofrece Joel es otro calcado al videojuego. Y los muertos no se infectan. Porque los muertos no se infectan. Regresamos al año 2003 con una más que efectiva transición y vemos como Fedra llegará a asesinar a sangre fría vidas inocentes sin que estos lo sepan. Lo irónico es que frente a esta acción militar vemos cómo es la bandera de Estados Unidos la que tapa y destapa a la población que supuestamente iban a proteger. Evidentemente es una crítica poco encubierta. Esta frase de Bill no estaba presente en las líneas de diálogo de su personaje. Otro día será, soldaduchos del nuevo orden mundial.
Fue idea de su actor Nick Offerman incluirla adecuándose a la idea original del personaje que le habían propuesto los creadores de la serie. Irónicamente, Offerman no fue la primera opción para interpretar a Bill, sino que fue Con O'Neill, actor que ya había trabajado con Machine en Chernobyl. De hecho, sale hasta en The Batman. Su actor de doblaje Luis Bajo es el mismo que tuvimos en el videojuego de Naughty Dog y que hemos visto en otras tantísimas producciones. ¡Hola! Me llamo Tiger. Hechicero. Traigo una Kikimora para el maestro Irion. Sí, bueno, lamento la confusión. Irion construyó esta torre, pero lleva muerto 200 años. Normalmente no haría esto, pero es que me has pillado a mitad de una cosa y tengo que responder enseguida y ya acabo, ya... Bueno, Te diré una cosa, hermano. Esto no ha sido igual desde que te fuiste. No prestes atención a mi sistema de seguridad, coño Rusty. Uno tiene que protegerse contra todos esos locos que andan sueltos. El reinado de Mewtwo pronto dará comienzo. Érase una vez una persona por la que me preocupaba. Un socio. Alguien a quien cuidar. Casi este actor estuvo a punto de no interpretar a su personaje, pero gracias a un importante empujón de su esposa, se animó a dar prioridad a este proyecto por encima de otros trabajos. Soy muy fan de Craig Mazin, así que cuando vi que era un guión suyo para su nueva serie, supe que iba a ser algo muy especial. Fue una época en la que no tenía tiempo para hacerlo, así que inmediatamente se convirtió en un gran dilema, ni siquiera quería leerlo. La presentación de Bill responde a una visión increíblemente estereotipada de la figura americana por antonomasia: armas, bandera patriótica, palabras malsonantes, libros relacionados con la defensa, pero siempre con un simbolismo nacional, y por supuesto la idea del gran hermano que te vigila. Curiosamente este término lo acuñó George Orwell, que mucha gente se piensa que era americano porque era inglés, cuando no. Era británico. Aunque veamos después todas las cámaras y televisores que tendrá Bill, en este encuadre no es casualidad que veamos 4 televisores y 4 cámaras que controla desde su guarida. Esto guarda un simbolismo que yo os diría bastante curioso. Por una parte se está por encima de los 3 puntos de vista típicos que todos conocemos. Se genera un equilibrio en el encuadre en un momento donde pues todo está bastante desequilibrado. Da la sensación de que él es el que realmente está vigilando a la población y no es Fedra quien lo hace. Tenemos aquí una especie de gran hermano por encima de esta situación. Él observa todo y nadie le puede observar, y también por eso su figura se encuentra en silueta. Y para mí lo más interesante de todo, y preparaos bien porque vienen curvas. En el ámbito teológico se habla de 4 puntos de vista sobre el apocalipsis: la preterista, la idealista, la futurista dispensacionalista clásica y la dispensacionalista progresiva. En The Last of Us ya sabéis que estamos en el apocalipsis, hay chasqueadores por todas partes, todo el mundo está infectado, vamos a morir todos. Sin embargo, Bill está por encima de este apocalipsis. Y también por eso está por encima de los 4 puntos de vista que te hablan del apocalipsis. De nuevo, la bandera americana cubre las futuras víctimas de Fedra con otra doble intención subtextual. La máscara que lleva Bill es una clavadita a la que podemos llevar en el videojuego con Joel, e incluso es otra buena referencia como en el videojuego también Bill lleva una. La señal de advertencia de la ciudad es calcadita a la que podemos encontrar en el videojuego cuando llegamos a la ciudad de Bill. Fijaos que hasta se han copiado uno a uno los detalles. El coche que utiliza será el mismo que lleve Joel con Ellie al final del capítulo. Esto cambia radicalmente lo visto en el videojuego. La mesa de herramientas de su sótano recuerda la que constantemente utilizamos en los videojuegos, e incluso ese machete es el arma preferida de Bill en este medio. La canción que empieza a sonar ahora mismo es I'm Coming Home to Stay de Fleetwood Mac, y más allá de que represente el gran espíritu americano que simboliza el country en este país, su letra profundiza acerca de que Bill volverá a casa lo más pronto posible. Es por ello por lo que la canción dura hasta que este personaje ya ha terminado sus tareas de recolección. Esta canción pertenece a la década de los 60, justamente en 1968 si recuerdo bien. Así que quedaos con la idea de que si esta canción pertenece a la década de los 60, significa que hay paz bajo el código que habían creado Frank y Bill, y en la serie evidentemente te transmite la paz que iba a sentir Bill. En el videojuego no teníamos una introspección tan perfilada sobre Bill, meramente conocíamos detalles acerca de su vida una vez que nos reuníamos con él. Sabíamos que era un gran amante de crear distintas trampas en su ciudad, detalle que aquí sí que se respeta muchísimo. Y aunque no se llega a explorar en este capítulo el interior de una iglesia, con este gran plano general sí que os puedo confirmar que, al igual que sí que sucede en el videojuego, en su ciudad había una estructura muy parecida. El tipo de vida que tiene Bill contrasta radicalmente con lo que hemos visto en los 2 capítulos anteriores.
Aquí tenemos un personaje que se abastece por sí mismo. Es autosuficiente y crea su propia autarquía, todo lo contrario al modo de vida que han tenido y tienen el resto de personajes que hemos ido conociendo. Fijaos en este detallito de cómo Bill no tiene especial mano con la agricultura. Este plano será clave para ver cómo su vida se complementará con la de Frank, cómo sus pequeños fallos de vida autónoma pueden suplirse perfectamente con las fortalezas de su futura pareja. Han pasado 4 añitos desde lo último que hemos visto y Bill entra en su ciudad. Podemos notar que existe cierta degradación en los edificios tras todo el tiempo que ha pasado y la acción de entrar de Bill contrastará con la necesidad de salir de él y de Joel en un futuro. Unos buscarán la introversión y otros la salida, otra diferencia de puntos de vista. La canción que empieza a sonar ahora es White Room de Cream, otra canción de la década de los 60 que simboliza lo mismo que la anterior que os he contado. Este cartel que tiene Bill pertenece a Metallica y tiene el mismo título que veis. Su letra habla acerca del patriotismo de Estados Unidos y fue un éxito en la década de los 90. Frank cae en una de las trampas de Bill y el curioso simbolismo de esta escena es que Frank cae en un pozo que le salvará a Bill y a su vez será Frank el que también saque a Bill de su independiente modo de vida. El actor que interpreta a Frank es Murray Bartlett, a quien quizás habéis conocido por White Lotus, Looking o Tales of the City, donde también interpreta a personajes homosexuales. El detallito de Frank revisando si tiene polvo la casa de Bill me encanta porque empieza a mostrar que la limpieza de este personaje va a complementarse con el modo de vida de su compañero. Esta manía choca a Bill. Durante muchos años nadie ha entrado a su vida y mucho menos en su hogar. Nadie ha llegado a señalar ciertos defectos que pudiese tener y es por ello por lo que cuando llega Frank a escena, la luz de la puesta en escena aumenta considerablemente en comparación al periodo solitario de Bill. Fijaos en la distancia que tienen ambos, cada uno come en un extremo de la mesa y al final del capítulo veremos que comen juntos. La construcción de esta escena es sublime a muchos niveles, sobre todo en cuanto a guión se refiere. En apenas unos segundos, Frank ha conectado con Bill a través de un instrumento que es familiar para él y que incluso recalca que aun habiendo perdido su valor económico sigue teniendo un enorme valor sentimental. Tocando este instrumento se genera una conexión entre los dos e interpretando la composición de Linda Ronstadt aún más. Por primera vez vemos a un Bill emocionado e incluso incómodo. Durante muchísimos años nadie había entrado a su hogar y mucho menos había querido profundizar en un terreno sentimental. La manera en la que tocan ambos no tiene nada que ver entre sí y también por ello tenemos otro encaje más en su forma de vivir. Frank toca el piano de manera dinámica aun cometiendo errores y se muestra alegre. Bill por su parte refleja lentitud. Le pesan las manos y las notas que le acompañan son acordes a lo que siente. Cada uno muestra una faceta de una misma canción y también por ello se complementan tan bien. La canción que tocan es Long Long Time, una canción que nos habla acerca del amor, del desamor y que curiosamente da vida al título de este episodio y que también sonará al final del mismo. ¿De dónde narices sale la elección de esta canción? Pues por una recomendación que le hicieron a Craig Mazin. Sabía que la canción necesitaba tocar ciertas cosas sobre el anhelo, el dolor y el amor infinitamente no correspondido. No pude encontrar la canción adecuada. Estaba intentándolo y luego le envié un mensaje de texto a mi amigo Seth Rudetsky, que es el presentador de Sirius XM en Broadway y que es un sabio. Le dije, aquí están todas las cosas que necesito, y 2 segundos después me dijo, Linda Ronstadt, Long Long Time. El haber incluido esta canción en este episodio ha hecho que se haya disparado casi un 5000% su reproducción en Spotify. Brutal como la serie hacen que antiguos temazos vuelvan a tener una enorme relevancia. A diferencia del videojuego, aquí vemos de manera explícita la relación que tuvo Bill con Frank, aunque en redes sociales se ha armado muchísimo follón por mostrar esta relación homosexual. Me gustaría destacaros que en el videojuego sí que se daba a entender que este personaje era LGTB, solo que no lo veíamos básicamente porque Frank se había suicidado tras haber sido infectado. Así que por favor, chicos, chicas, en la caja de comentarios no me pongáis comentarios malos, no me digáis que esto está forzado, que esto es algo malo, porque es algo que aparece en el material original, solo que no de manera tan explícita y tan explicada. Así que enfocadlo con otro punto de vista. Imaginaos que tenemos un material que es interesante y vamos a desarrollarlo más. Quedaos con ese apunte. Las pocas veces que vimos a Bill algo sensible en el título de Naughty Dog era cuando hacía mención de Frank. Fijaos bien. Frank. ¿Quién coño es Frank? Era mi socio. Es el único idiota que se pondría una camisa así. Tiene mordiscos aquí y... que le den.
Su gran carácter dominante, agresivo y provocador cambiaba por mostrarnos una faceta resignada y hasta yo os diría sumisa. Justamente esa faceta empezamos a verla aquí. Como bien os comenté en el anterior capítulo, en el primer de Last of Us no tuvimos escenas sexuales, esto ya se dio en su continuación, y aquí de nuevo tenemos un material inédito que recuerda a lo visto en la secuela. Es poético como es Frank el que lleva a Bill a su habitación e inicia a partir de este momento una relación con él, ya que al final de su historia será Bill el que lleve a Frank a su habitación y donde concluirá su relación. 3 años después vemos que la pareja ahora se ha sentado completamente y frente a la personalidad pragmática de Bill. Frank tiene inquietudes, tiene deseos y necesidades que desea satisfacer. Conforme avance este capítulo veremos cómo ambos van a satisfacer cada uno de los bloques de la pirámide de Maslow. En un principio irán completando las necesidades fisiológicas a través de su alimentación o del sexo, la seguridad con cómo su ciudad está protegida y buscan mantenerla a raya, la necesidad social o de afiliación cuando Frank quiere crear amistades como las que veremos con Joel y Tess, la necesidad de reconocimiento o de estima que la veremos en cómo ambos se respetan mutuamente y finalmente su necesidad de autorrealización que se da al final del capítulo. Fijaos bien en este diálogo. Te lo he dicho. Prestar atención a los detalles es a la vez una gran muestra de amor. Esta frase será clave en la historia de esta pareja y se vinculará en cada rincón de su ciudad y sobre todo de su hogar, aportando una vida que Bill no podía aportar por sí mismo antes de que llegase Frank. La misma ropa que lleva aquí Frank la llevará después Joel al final del episodio. El vino es un elemento constante dentro de la narrativa de este capítulo, por activa o por pasiva, siempre Bill y Frank van a tener una botellita lista para ser descorchada, y no me pregunto cómo narices sacan tantísimo vino durante tantos años. Desde un punto de vista cinematográfico, el vino simboliza la vida, es por ello por lo que tiene cierta connotación religiosa en toda nuestra historia. Y aunque en algunos casos también se vincula al exceso, aquí vemos que se asocia sobre todo a la permanencia de las tradiciones, a inmortalizar momentos e incluso unir a personas en términos de amor. En el cine, por poneros un ejemplo, os diría Un buen año de Ridley Scott. El espíritu social y esperanzador de Frank se complementa con el de Tess y la personalidad pragmática de Joel va a juego con Bill. Ambas parejas se perfeccionan entre sí, unos brindan, otros comen, unos quieren descubrir nuevos detalles y otros indagan sobre métodos de defensa. Esta buena conexión entre Joel y Bill se dará también en el videojuego. Los códigos que menciona Frank a Tess son los que vimos al final del episodio 1. La advertencia que le da Joel a Frank nos da a entender que en su pasado nuestro protagonista pudo experimentar en sus propias carnes cómo actuaban los saqueadores. El montaje original de este capítulo iba a durar, atentos, 2 horitas. Trabajamos muy duro, pero sabíamos que no podíamos estrenar una versión de 2 horas. Creo que no teníamos ese lujo. Pero HBO fue tan amable de dejarnos alargarlo un poquito, y yo nunca quise pasarme de la cuenta. Pero el capítulo es más largo y lo más interesante es que, aunque dure 73 minutos, mucha gente ha dicho que la hora se les pasó volando, pero no duró 1 hora. Duró 1 hora y 12 minutos. Por eso creo que es un gran logro. Han pasado otros 3 añitos, la dirección incide en cómo el espíritu americano sigue vigente en la vida de nuestros protagonistas, y el bloque que vimos en el videojuego también se representa aquí con distintos coches apilados. Corriendo vemos que Bill sufre de un flato, pero lo interesante de esta escena es sin duda la sorpresa que le da Frank. El pésimo cuidado que tenía Bill con la agricultura ahora se torna en un cuidado perfecto por parte de Frank al ver cómo han brotado distintas fresas dentro de su ciudad. La canción que comienza a sonar ahora es It Can't Last, que pertenece a la banda sonora del segundo videojuego, composición que normalmente se ha vinculado siempre a la relación de Ellie y de Dina, y en otras palabras te viene a simbolizar el amor. Pero vamos a ponernos aún más románticos y vamos a hablar de lo precioso que es este momento. Para que os hagáis una idea, ambos llevan sin tomar fresas durante más de 10 años, y es gracias a Frank y lo que le ha aportado a la vida de Bill, por lo que pueden disfrutar de otro placer más en su día a día. Metafóricamente de su amor también brotan fresas que ambos disfrutan en un precioso y cálido atardecer. En tiempos de caos, han germinado y madurado sus sentimientos, y también aquello que cultivan. Este atardecer también lo vimos al inicio de su relación y ahora toma un significado mucho más maduro y profundo. Perdona. ¿Por qué? Por hacerme viejo más rápido que tú. Tristemente, esta frase tendrá un doble sentido en sus próximos años, y será Frank el que envejezca de forma prematura por culpa de una enfermedad degenerativa. De nuevo, aquí tenemos otra ironía de la vida. Al llegar la noche vemos como Bill sale a defender lo que más ama, algo que también se dio a entender en el videojuego. Érase una vez una persona por la que me preocupaba. Un socio. Alguien a quien cuidar. Y en este mundo, esas mierdas solo valen para una cosa.
para que te maten. Y el arma que utiliza Frank será la que posteriormente también utilice Ellie. Las trampas de Bill por fin las vemos funcionar contra distintos bandidos, al igual que pudimos verlas activarse de una manera diferente en el videojuego, pero a fin de cuentas vemos que te funcionan. La manera en la que Frank protege a un Bill herido que está a punto de morir y que ha llegado hasta ese estado por proteger a quien quiere es un paralelismo perfecto a lo que veremos con Joel y con Ellie próximamente. Vemos que el amor requiere sacrificio, pero que también supone saber confiar en el otro. El equipo creativo era consciente de que este capítulo iba a causar cierto revuelo en redes sociales, pero a pesar de eso decidieron ir hasta el final con su propuesta. No me importa lo que diga la gente o los que piensen, Dios, ¿por qué habéis tenido que meter una historia gay aquí? Ya estaba ahí. No nos la hemos inventado, ya estaba ahí, y creo que la mayor parte de los jugadores de The Last of Us van a apreciarla. Creo que Neil estaba preocupado porque en su experiencia cuando te sales del camino sientes la presión de los fans y del ¿por qué tuvisteis que cambiarlo? No tiene sentido. Pero no lo hemos cambiado, simplemente hemos pasado más tiempo con ellos, y al final es lo que un drama de HBO de 9 episodios va a querer hacer. Creo que si te sientas a ver HBO deberías saber a estas alturas que vas a recibir este tipo de calidad. 10 años después ya estamos en 2023 y vemos a esta pareja ya anciana, canosa, y en la que sigue destacando la mítica bandera americana que vimos desde el inicio del episodio. Solo que ahora ha envejecido al igual que ellos. Ahora es Bill el que cuida al máximo de Frank, el cual muestra una grandísima discapacidad y también dependencia. El arte ahora forma parte de la identidad de su hogar, creando una enorme evolución en comparación con cómo estaba décadas atrás. Ahora rebosa vitalidad incluso en un contexto de grandísima mortalidad. Todos estos planos detalles muestran cómo Frank ha enriquecido la vida de Bill y viceversa. Pero lo más triste de todo es que ese mismo arte ahora es un reflejo de cómo Frank sufre en silencio una enfermedad que incluso le impide representar pictóricamente a quien ama. Y todo ello mientras Bill cuida con cariño lo que su pareja le ha aportado a su vida. Esto es una poesía muy dolorosa. Antes no veíamos a Bill cuidando nada relacionado con las plantas, de hecho era un desastre para ello. Pero ahora delante de su Frank demuestra su preocupación hasta por los detalles más mundanos. A nivel mental, él está destrozado, apenas puede moverse, apenas puede comer por sí mismo, incluso utiliza una pajita para poder beber y necesita de la ayuda de Bill constantemente. El carácter de autosuficiencia y de nula dependencia que vitoreaba Bill minutos atrás ahora se torna en un contexto completamente diferente porque Frank le necesita. Aunque juntos se hayan marchitado y envejecido, la impotencia que siente Frank le supera y decide que quiere morir. Ahora cada rincón de la casa tiene su arte, tiene su identidad. Quiero que escuchéis conmigo el siguiente fragmento. No voy a darte el discursito de que cada día ha sido un regalo de Dios. He tenido un montón de días malos y algunos de ellos han sido contigo. Pero he tenido más días buenos contigo que con nadie. Hazme el favor de darme uno más. En cine, en televisión o en cualquier medio audiovisual se tiende siempre a idealizar o a sacralizar lo que son las relaciones. O tienes una relación perfecta o tienes una relación ultra tóxica. Si se cometen errores en el cine o en televisión, eso ya es símbolo de que la relación se va a acabar, de que es el fin del mundo, de que todo está mal. Cuando, gente, lo más normal del mundo es que en relaciones haya baches. Con esta escena se aporta un granito de verosimilitud y de realismo, porque, gente, el tener una pareja incluye a veces tener días malos y tener bajones, tener baches, pero lo importante es ir todos a una, que es lo que hacen Bill y Frank, y por eso me parece fantástico, porque nos estamos alejando de visiones estereotipadas e idealizadas. A partir de este momento comienza a sonar una de las composiciones más bonitas que jamás he escuchado. On the Nature of Daylight de Max Richter es una canción que ha aparecido en múltiples ocasiones como en Arrival o Shutter Island. Siempre en momentos vinculados con el dolor sentimental, con la ruptura de nuestro corazón de distintas formas a través de la pérdida, del shock emocional o de la aceptación del mismo dolor. El gran símbolo americano representado en la bandera que tantas veces os he destacado vuelve a brillar aquí. Las hojas comienzan a revolotear por los caminos del pueblo y en la marchita urbe donde ancianos compañeros dan su último paseo como gran símbolo de su amor, de su afecto, vemos cómo aprecian cada rincón del pueblo que han cuidado y mimado durante sus últimos años de vida. Las pinturas están ahora desgastadas, están secas. El pozo en el que cayó Frank tan solo es un viejo recuerdo que rememorar y la puesta de sol que alumbraba a dos enamorados ahora recubre lo que tanto han cuidado por última vez. Ambos se casan justamente en el lugar donde por primera vez conectaron, justamente en el salón con el piano de Bill. Un espacio que ahora es muy diferente, que ahora alberga vida en comparación a lo que pudo ser décadas atrás. El crepúsculo da sombra y al mismo tiempo luz a nuestros protagonistas. Hay calma
y las antiguas manos que funcionaban de manera completamente dispar ahora forman un entero que se consagra en matrimonio. El primer beso de ambos fue aquí, y el último beso también lo será. Su ciclo termina aquí, y lo hace desde el más profundo afecto, desde la más íntima preocupación, y de lo que también simbolizan los atardeceres como es la paz y la consumación. Frank observa con grandísima admiración el mismo mueble que en un principio tocó con cierto desdén. Ya no hay polvo, sino que está completamente adornado y eso, al saber que es su último día de vida, le genera mucha satisfacción. Bill sigue siendo el mismo hombre del que se enamoró, girando el plato de su pareja de la misma forma, sirviendo el vino con su gran encanto y brindando por una vida que aunque termine ahora, ha estado repleta de amor gracias a lo que se han enriquecido el uno con el otro. Bill sirve 2 copas de vino, ambas rellenadas al mismo nivel. Frank bebe y tras eso Bill le acompaña. Cada uno ha decidido acabar allí de una manera romántica y que incluso recuerda algún que otro relato shakespeariano pero adaptado a personas homosexuales de avanzada edad. Con esta representación de nuevo se están rompiendo moldes que son hegemónicos en la cultura occidental. Con dificultad ambos se abrazan el uno con el otro y se posicionan en un encuadre donde el tiempo se congela, ya que no vemos correctamente el reloj y unas cálidas luces rodean sus figuras. Siempre estas luces van de 2 en 2, simbolizando la pareja que ellos conforman. Ahora comienza a resonar una canción que seguro que suena a los fans del videojuego y es que se trata de Vanishing Grace, de Santa Olaya, una composición que apareció en otro emblemático momento de The Last of Us. Ambos salen del encuadre con un pronunciado desenfoque porque no hace falta que se nos sobreexplique lo que va a suceder. Ya lo sabemos y el montaje decide cortar inmediatamente mientras la banda sonora va menguando. Ahora volvemos al punto de vista de Joel y de Ellie y lo primero que vemos son las flores marchitas que con tanto cariño habían cuidado Bill y Frank. Ya tenemos el primer símbolo de que se han marchado y eso mismo Joel lo percibe. Las antiguas velas que brillaban con gran luminosidad ahora están desgastadas. El polvo que tantas veces deseaba quitar Frank ahora recubre los muebles, pero incluso en ese estado, la identidad de ambos sigue presente a través de su pintura. Ellie empieza a mostrar cierto interés por la música, justamente con el instrumento que más significaba para Bill y que le unió con Frank. Tiempo después va a ser la música lo que una a Ellie con Joel, así que sí, tenemos aquí otra rima poética y es también por ello por lo que ahora suenan ciertas notas de cuerda. Joel trata de abrir la habitación de la pareja y en cierta manera es la misma casa, la gran identidad física de Bill y de Frank que os he estado comentando, la que demanda intimidad, y Joel procede a no abrir su habitación al darse cuenta de que es mejor respetar lo que acaba de suceder. Ellie se encuentra una carta escrita por Bill y esto a su vez es una referencia a la carta que le dejaba Frank a Bill en el videojuego. De hecho, el enfado que tiene Joel es parecido al que tuvo Bill arrugando una carta de semejante importancia. Os voy a poner a continuación el momento en que Ellie lee la carta de Bill y con el montaje vamos a jugar un poquito con el doble significado que tiene. Quiero contarte algo porque seguramente serás la única persona que lo entienda. Antes odiaba al mundo y me alegró que murieran todos. Pero me equivocaba, porque sí valía la pena salvar a alguien. Y eso hice. Le salvé y le protegí. Para eso estamos los hombres como tú y como yo. Tenemos una misión. Y pobre del hijo puta que se cruce en nuestro camino. El gran punto chocante es que aquí se incide lo que para Joel es un fracaso absoluto. No quiere mostrarse vulnerable delante de Ellie porque siente que en cierta manera ha fallado a Tess. Y también por ello lo primero que hace a continuación es revisar el brazo de Ellie. Lo curioso es que el diálogo que se ofrece ahora es clavadito al videojuego. La primera, no hables de Tess, nunca. Nunca hables de Tess. Nunca. Nos guardaremos nuestras historias para nosotros. Nos guardaremos nuestras historias para nosotros. La segunda, no le cuentes a nadie lo de tu estado. Segundo, no le cuentes a nadie tu estado. Pensarán que estás loca o te matarán. La tercera, harás lo que te diga cuando yo lo diga. ¿Está claro? Y por último, harás lo que te diga cuando te diga. A diferencia del título de Naughty Dog, aquí Joel y Ellie no necesitan empujar el vehículo y enfrentarse contra mogollón de peligros para salir del lugar, sino que simplemente tienen que esperar a que se cargue la batería. Lo interesante es que ahora Ellie lleva la misma ropa que en el videojuego. Aquí vemos un gran asombro por parte de Ellie en cuanto sube al coche, diferenciándose muchísimo de la obra original donde incluso sabía conducir un poquito. Poniendo el cassette empieza a sonar la misma canción que unió en un principio a Bill y a Frank. Y con Linda Ronstadt finaliza este capítulo mientras se hace un zoom out que nos lleva al interior de la casa de la pareja, destacando de nuevo la presencia de las cortinas como un elemento recurrente e icónico dentro de The Last of Us y que ya hemos visto en varias ocasiones anteriores.
La historia que se nos ha contado en este capítulo es la más intimista que hemos podido ver hasta la fecha con esta serie. Aunque se aleje algo del material base, mantiene las suficientes piezas originales como para seguir perteneciendo al universo de The Last of Us, enriqueciéndolo y añadiendo nuevas capas de significado que de otra manera no habríamos conocido. Y es cierto que no tenemos el horrible final de Frank del videojuego, tampoco tenemos el constante enfado de Bill por cualquier cosa que se haga, pero el coste de oportunidad que tenemos es hermoso. Es esperanzador y con un final que considero completamente necesario. Neil Druckmann siempre ha señalado que bajo el apocalipsis que presenta esta historia se esconden historias de amor, y aquí tenemos una muy especial, con la que podemos empatizar todos y que se aleja de estereotipos vinculados a personas que somos LGTB. Considero que ahí nace el corazón de este episodio porque nos habla de cómo una persona puede marcar la diferencia incluso en el peor de los contextos. Cómo el amor puede brotar tanto de manera metafórica como de manera física a través de la agricultura. Como también hay discusiones en relaciones y eso también es normal. Pero lo importante es enriquecerse el uno con el otro, complementarse entre sí y hacer frente a cualquier adversidad que la vida nos presente por delante. La historia de Bill y de Frank es intimista. Va más allá de lo que constantemente nos presentan series populares que están a la orden del día. Y nos demuestra que amar en el fin del mundo es la mayor forma de crecer, de envejecer y a fin de cuentas, de morir en paz. Así que nada, si queréis más vídeos de este estilo, reventad el botoncito de me gusta, suscribiros y compartidlo con vuestros amigos y amigas. Con eso me despido y nos vemos en la próxima, como te di Ursa, a tomar por culo.